En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y frágiles. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a dar inicio a este momento formativo de Camino Eclesial, Memoria, Desafío y Esperanza. Recordando que estamos preparándonos, si bien es cierto, para celebrar el sínodo sobre la sinodalidad. Pero a la vez, esta preparación y el mismo sínodo están llamándonos a vivir una iglesia del siglo XXI como iglesia en sinodalidad, como el camino que Dios quiere que recorramos en este siglo. Es decir, el sínodo como tal vendrá, pasará y se acabará. Pero el momento de la sinodalidad no pasa. Es una llamada a vivir continuamente en ese camino de sinodalidad, en ese camino donde aprendamos a caminar juntos en la misma dirección. Entonces, por eso estamos enfatizando, estamos estudiando, compartiendo distintos documentos. Ya estudiamos los documentos que se refieren al mismo sínodo como tal. Ahora estamos ya estudiando otro documento de la Comisión Teológica Internacional, que es la vida en sinodalidad en la iglesia, ¿no? Una iglesia que se mira a sí misma como llamada por Dios para vivir sinodalmente en el tercer milenio. Vamos a continuar con el numeral 8, donde se ve un vislumbre de novedad ya en línea del Vaticano II. Es decir, en este documento de la Comisión Teológica Internacional se mira el Vaticano II ya como aquel momento, aquella experiencia eclesial que fue abriendo caminos para que hoy como tal estamos, vivamos este camino eclesial, para que por hoy despertemos y miremos que la iglesia del siglo XXI no puede seguir siendo una iglesia separada, de separación, de rencores, de odio. No, esa iglesia no es la iglesia que Cristo quiere. ¿Sí? Entonces, descubrir, por lo tanto, que Cristo quiere, Dios quiere, una iglesia en camino sinodal. Los frutos de la renovación propiciados por el Vaticano II en la promoción de la comunicación eclesial, de la colegialidad episcopal, de la conciencia y del ejercicio sinodal, han sido abundantes y a la vez preciosos. Es decir, aunque nosotros no habíamos oído hablar tanto sobre sínodo, sobre sinodalidad, ya el Vaticano II hace 66 años dio abundantes y preciosos elementos para crecer en la conciencia de sinodalidad. Pero ciertamente aún queda mucho por hacer en la dirección tratada por el concilio. El concilio no daba respuestas a todo ni pretendía hacerlo.
sino abrir caminos, dar soluciones en el momento, pero abrir puertas para el futuro. En este sentido, el impulso para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de la Iglesia, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas de actuación, requiere principios teológicos claros y orientaciones pastorales incisivas. Esto es tan importante, como decía la vez pasada, porque incluso los mismos ministros pueden no haber captado, si no han puesto atención al desarrollo de la teología pastoral del Papa Francisco sobre sinodalidad, puede que no estén comprendiendo actualmente el tema de la sinodalidad. Y lo digo porque un presbítero me dijo a mí que eso en qué funcionaba para la iglesia. Qué bien le hacía eso a su comunidad. Eso implica un desconocimiento del verdadero sentido y los objetivos del sínodo para la sinodalidad. Este es el umbral de novedad que el Papa Francisco invita a atravesar. El concilio ha hablado del sínodo, pero el Papa Francisco invita a atravesar este umbral de novedad en la línea trazada por el Concilio Vaticano II y recorrida por sus predecesores. Él señala que la sinodalidad expresa la figura de iglesia que brota del Evangelio de Jesús. Y esto es de delicada importancia. ¿Por qué? Porque la sinodalidad no es algo sacado de la manga. Ah, qué bonito se oye el sinodalidad. Vamos a comenzar a hablar de sinodalidad. No, la sinodalidad brota del Evangelio de Jesús y expresa lo más hermoso que Jesús quiso transmitirnos, que es su misma misión, su preocupación, por así decirlo, o su ocupación por la persona humana, por el hambre de las personas, por la salud de las personas y por las relaciones de las personas. De tal manera que él viene entonces a liberar a los cautivos, a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a anunciar el año de la gracia del Señor. De Lucas 4, 11 y siguiente, ¿no? Es decir, el camino del evangelio es camino de sinodalidad. Por lo tanto, no puede haber sinodalidad si no recomenzamos desde Cristo. Ya Aparecida lo decía, necesitamos recomenzar desde Cristo. Y por otra parte, que hoy, en el hoy, está llamada esta iglesia a encarnarse en la historia en creativa fidelidad a la tradición. Es decir, una iglesia encarnada en la historia es una iglesia que está metida en las situaciones, ve las situaciones de hoy, pero sabe discernir las situaciones de hoy. Ejemplo, cuando Jesús caminaba sobre los pueblos de Samaria y cuando vino a Jerusalén, etcétera, en un momento dado, dice que un hermano le dijo, ayúdanos a repartir la herencia, tenemos un problema de herencia entre hermanos. Y la respuesta de Jesús fue, bueno, si yo me he dado cuenta, esto es un problema, pero a mí nadie me ha puesto como persona para repartir herencias. Mi camino es anunciarles el reinado de Dios. No hay que tener una sabiduría, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Miramos las situaciones que hay en la actualidad, en la historia, y tenemos que saber dar respuestas luminosas para que en paz, en equidad, en solidaridad, se solucionen los problemas. No podemos parcializarnos. Ese es un problema que a veces no entendemos en la iglesia. La iglesia, como pueblo santo de Dios, tiene que tomar decisiones, tiene que asumir situaciones, pero no puede parcializarse so pena de equivocarse.
porque uno puede parcializarse desde una posición que yo creo que es la correcta, pero luego la historia me muestra que no es la correcta. Entonces, aquí lo primero es que los cristianos en medio del mundo, en todos los avatares de la vida humana, son sal de la tierra y luz del mundo. Si nos volvemos lo que es el mundo, ya perdemos el ser sal de la tierra y el ser luz del mundo. Esto es de vital importancia. En conformidad con la enseñanza de la Numen Gentium, el Papa Francisco destaca en particular que la sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo misterio jerárquico. Otro elemento también que es fundamental. Es decir, que se nos está llamando a que miremos desde la sinodalidad y así podamos comprender el misterio jerárquico y que sobre la base de la doctrina del sensus fidelium, de la fe del pueblo fiel, todos los miembros de la iglesia son sujetos activos de la evangelización. Todos. Ya hace algún tiempo, aquí desde Aparecida sobre todo, se hizo énfasis en 2007 en que todos somos discípulos misioneros. No es que unos son discípulos misioneros y otros son pasivos, no, toda la iglesia es una iglesia discípula misionera y por eso todos sus miembros somos sujetos activos de evangelización y en la evangelización. Se sigue de esto que la puesta en acción de una iglesia sinodal es el presupuesto indispensable, no es cualquier cosa, es un presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo santo de Dios. ¿A dónde quiere llegar esto? Que si no es desde la comprensión sinodal, si no es desde el discernimiento sinodal, no seremos capaces de involucrar a todo el pueblo santo de Dios en el impulso misionero. Será imposible. Es decir, con la sinodalidad abrimos un espacio sin límites, abierto, para que todos y todas nos demos cuenta de que vivimos la misma dignidad, el mismo llamado, la misma misión en distintos ministerios, pero que tenemos una única misión de la iglesia, que es el anuncio alegre, dichoso del reinado de Dios y su justicia. Entonces, entender esto es fundamental. Además, la sinodalidad está en el corazón del compromiso ecuménico de los cristianos. Está en el corazón del compromiso ecuménico de los cristianos, porque representa una invitación a recorrer juntos el camino hacia la comunión plena. Si queremos realmente vivir un ecumenismo, tal como lo planteó el Concilio Vaticano II, en ese documento tan maravilloso, Unitatis Redintegratio, pues necesitamos caminar en sinodalidad. Así, entrar en una comprensión y en una experiencia de iglesia en la que pueden encontrar lugar las legítimas diversidades en la lógica de un recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad. Miren, esto también es un elemento muy hermoso. ¿Por qué? Porque no vamos al ecumenismo, a realizar ecumenismo, creyendo que yo tengo la verdad y tú no, y que yo voy a atraerte para mi iglesia. Ese no es el camino del ecumenismo. Es una comprensión correctamente entendida, ¿sí?, que hace que la iglesia vaya al encuentro
de las legítimas diversidades, son legítimas, en la lógica de un recíproco intercambio. Nos encontramos con otras personas que tienen otros tipos de fe, cristianas o no. Si es cristianas, hacemos ecumenismo. Si no son cristianas, hacemos diálogo interreligioso. Pero un intercambio de dones de unos y otros a la luz de la verdad. Y esto es muy fuerte porque es a la luz de la verdad que se hace todo. Ya Santo Tomás decía, la verdad es verdad, venga de donde venga. Es decir, la verdad no deja de ser verdad porque la diga otra persona que no es de mi grupo. La verdad es verdad, venga de donde venga. Entonces, ¿cuál es el sentido que este documento de la Convención Teológica Internacional quiere ofrecernos? En los primeros capítulos que nosotros veremos y estudiaremos y compartiremos, se propone responder a las exigencias de profundizar el significado teológico de la sinodalidad en la perspectiva de la eclesiología católica, es decir, en la manera de ver la iglesia, de estudiar la iglesia, la eclesiología, en sintonía con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. En el primer capítulo vamos a remontarnos a los datos normativos que se encuentran en la Sagrada Escritura, pero también en la tradición, para poner en plena luz el enraizamiento de la figura sinodal de la Iglesia en el desarrollo histórico de la revelación. Si vamos a descubrir desde la misma revelación en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el devenir de la Iglesia, cómo la Iglesia es sinodal, solo que ahora lo estamos descubriendo, pero no significa que no lo era. Ahora estamos descubriéndolo o redescubriéndolo para encaminarnos más a una vida sinodal, caminar juntos en la misma dirección, y también para evidenciar las connotaciones fundamentales y los específicos criterios teológicos que definen el concepto y que regula también la práctica de la sinodalidad. Luego, en la segunda parte, en el capítulo segundo, vamos a proponer los fundamentos teologales de la sinodalidad. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a ir a lo profundo de la sinodalidad. Los que estamos aquí conversando esto, los que van a escuchar este programa, si prestamos atención, vamos a ir adquiriendo un conocimiento que nos tiene que llevar a una experiencia profunda de sinodalidad, en conformidad con la doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II, articulándolos con la perspectiva del pueblo de Dios, de este pueblo santo de Dios, peregrino y misionero, y con el misterio de la Iglesia Comunión, que tiene referencia a las propiedades distintivas de la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Es decir, la sinodalidad nos va a llevar a la comprensión de la Iglesia ante todo misterio, a la Iglesia pueblo santo de Dios, a la Iglesia comunión, y por lo tanto a descubrir las notas distintivas de la unidad, de la santidad, de la catolicidad y de la apostolicidad. Por último, se va a profundizar la relación entre la participación de todos los miembros del pueblo santo de Dios en la misión de la Iglesia y el ejercicio de la autoridad de los pastores. Esto es muy hermoso porque nos va a hacer despertar, nos va a hacer ver cuál es la misión de la Iglesia y en ella todo el pueblo santo de Dios, que es la Iglesia.
y cómo se ha de ejercer el ejercicio de la autoridad de los pastores, que ya adelantamos lo que el Papa había dicho, es una autoridad para servir. La verdadera autoridad, el verdadero poder está en el servicio. Así se llamaba o se llama una obra que escribió Bergoglio, el Papa Francisco, cuando era cardenal. El verdadero poder es el servicio. Es un libro muy interesante, está gratis o gratuito en internet. Descubrir que el camino de la iglesia es un camino de servicio. Sobre esta base, los capítulos 3 y 4 van a ofrecer algunas orientaciones pastorales, como por ejemplo en el 3 hace referencia con la concreta puesta en práctica de la sinodalidad en varios niveles, tanto en la iglesia particular, en la comunión entre iglesias particulares de una región, en la iglesia universal, en las conferencias episcopales. Es decir, este camino de sinodalidad práctica comienza tocando a los obispos para vivir una auténtica colegialidad sinodal de obispos. Junto a ellos los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo santo de Dios, laicos y laicas, donde somos también nosotros parte del pueblo santo de Dios. Porque esto también hay que tenerlo presente. Hace algún tiempo y todavía algunas personas piensan que cuando hablamos del pueblo santo de Dios son los laicos. Entonces los pastores son otro grupo. No, pastores y laicos y laicas formamos parte del único pueblo santo de Dios. Y en ese pueblo santo, los pastores servimos a los santos laicos y laicas. Por eso la sinodalidad nos va a poner en una sinodalidad práctica de la jerarquía. Y en este sentido también, la iglesia particular tiene que descubrir su unidad con otras iglesias particulares, es decir, la conferencia episcopal, igual que las provincias. Y luego en el capítulo 4 se ofrece las orientaciones con referencia a la conversión espiritual y pastoral y al discernimiento comunitario y apostólico que se requiere para una auténtica experiencia de iglesia sinodal. Es decir, este documento está trayendo también desde Aparecida el tema de la conversión pastoral, de la conversión espiritual, que ya viene del Concilio Vaticano II y tantos documentos más, pero los pone en relación también con el discernimiento comunitario y el discernimiento apostólico, que se requiere para una auténtica experiencia de iglesia sinodal, atendiendo a los reflejos positivos en el camino ecuménico y en la diaconía social de la iglesia. Es decir, en la capacidad de servicio de la iglesia a todos los demás, al mundo entero. A la iglesia le corresponde servir al mundo entero, pero dando aquello que es propio de ella, lo que es propio de ella. La iglesia ayuda y puede ayudar con víveres, con alimentos, con frazadas, con colchones. Claro que sí lo puede hacer. Y es bueno que lo haga, pero eso no es lo más propio de la iglesia. Lo más propio de la iglesia es llevar el mensaje del reinado de Dios y su justicia. ¿Y por qué? Porque cuando una persona asume el reinado de Dios y su justicia, para esa persona todo le va a venir por añadidura. Es decir, la persona va a estar favoreciendo que todo se dé como debe darse. Una persona que no se valora, que piensa que no puede, cuando se abre el reinado de Dios, va a usar todos sus recursos para, por uno, darse cuenta que es una persona digna, valiosa, y para hacer lo posible por autogestionarse. Una persona que se abre al reino no se abandona a sí misma,
ni vive como abandonada, no vive como algo que está desechado, vive en el conocimiento de su valía, aun cuando no tenga ni brazos ni piernas. ¿Por qué? Porque vive en la alegría de su Señor, vive en la alegría de la fe en un Dios que le ama, en un Dios que está continuamente con él o con ella, un Dios que nunca le ha abandonado. Por eso es de tanta importancia el anuncio del reino. Y miren que a veces nosotros podemos caer en la tentación de decir, bueno, sí, lo del reino es bonito, lo de la justicia es bonito, lo del amor es bonito, pero eso hay que llevarlo a la práctica. Entonces, ¿y cómo se lleva a la práctica? No es que se lleva a la práctica antagonizando, se lleva a la práctica peleándonos con otros, se lleva a la práctica insultando, se lleva a la práctica imponiendo, se lleva a la práctica dividiendo. Pues no, todo esto es diabólico, del diabolos. Recuerden que dividir, la palabra división, de ahí surge diabolos. Diabolos es división. Entonces, el camino del evangelio es siempre unidad, paz, justicia. Es por eso que muchas veces las personas cuando anuncian el evangelio realmente llaman a la conciencia de los demás, a la conciencia de quiénes son, de que merecen una vida digna, una vida verdadera como hijos e hijas de Dios, y que por tanto tienen todo el derecho de pedir lo que es debido según su dignidad, sus derechos. Pero a la vez se enseña una paz que sobrepasa todo entendimiento, un camino de paz, un camino de no violencia. Y eso a lo largo de la historia le ha traído problemas en ambos sentidos a los cristianos. Por un lado, han odiado a los cristianos que despiertan la conciencia de las personas, que le hacen ver que no pueden ser dominadas las masas y que las personas no deben dejarse dominar, sino seguir el camino de Jesús, el camino de la libertad. Pero también el ataque de otros que dicen es que son muy pasivos, es que no hacen nada. Es que no se dice nada con fuerza contra. Pero es que nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos a favor del reino. Eso es lo más importante. A favor del reinado de Dios, sin el cual nada. Porque busquen primero el reino de Dios o reinado de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Los problemas sociales que encontramos ayer y hoy vienen de la persecución de añadiduras, de la búsqueda desequilibrada de añadiduras. Unos buscan más y le quitan a los que tienen menos, en el ámbito que sea. Entonces, la solución no está en la búsqueda o buscar equilibrio en añadidura. El equilibrio comienza desde adentro, desde el asumir el reinado de Dios. Y un ejemplo claro de esto, y que es parte de la sinodalidad vivida, es decir, un camino en la misma dirección, es el ejemplo de tantas veces de Zaqueo. Zaqueo, él vivía su vida. A él, pues, no le importaba nadie. Le importaba lo suyo, ganar y tener, pues era muy rico, dice. Cuando él se sube al árbol y Jesús lo mira, lo ve, y él se siente mirado por Dios, mirado por el amor, baja corriendo, feliz, lo recibe en su casa, y Jesús le dice, hoy ha llegado la liberación, la vida, como se va a traducir como la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Zaqueo, al encontrarse con Jesús, va a decir algo. Dice, a partir de hoy, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, le daré 4 veces más. Es decir, el encuentro con Jesús hace que mi vida se vea una vida abierta a los demás, donde no voy a estar descubriendo lo que me hicieron,
Estoy descubriendo lo que yo he hecho. Estoy descubriendo el mal que he hecho. Estoy reponiendo lo que he hecho. Estoy curando las heridas. Estoy dando de mí. Esa es la experiencia con Jesús. Si no se da esa experiencia con Jesús, entonces la carrera es por las añadiduras, no por el reinado de Dios. Zaqueo experimentó el reinado de Dios. Y cuando experimentó el reinado de Dios, experimentó la capacidad de compartir con los demás, de superar las divisiones, de cubrir sus errores. Ese es el camino fundamental. Sin ese camino de encuentro con el reinado de Dios, no hay sinodalidad. Sin el encuentro con Jesucristo, no hay sinodalidad. Aunque hablemos de ella todo el día. Porque la sinodalidad ha de ser una experiencia que surge del corazón enamorado de Jesús, del corazón que se ha encontrado con su Señor. Y que por lo tanto, en ese encuentro con su Señor, se puebla su mente y su corazón con los demás. Ya no son invisibles, ahora son personas visibles. Y que en la medida en que pasan a mi lado, se vuelven mi prójimo. Aquellos a quien debo auxiliar, curar sus heridas, ponerle vino y aceite, cargarlos en la cabalgadura y llevarlos al mesón. Ese es el camino que la sinodalidad práctica nos lleva a vivir. En otras palabras, vivir la sinodalidad es lo mismo que vivir el evangelio. Es lo mismo, porque el camino del evangelio Jesús lo traza así. Mire, o están conmigo o están contra mí. Primero. ¿Y qué les digo yo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En una misma dirección, en un mismo camino, en una misma unidad. Por eso, decir evangelio de Jesucristo es también decir sinodalidad. Es decir, camino juntos en el mismo espíritu de Jesús. Esto no lo podemos olvidar. Por eso es que hace énfasis en la conversión espiritual y la conversión pastoral. Sin esa conversión espiritual y la conversión pastoral, no hacemos nada. Y mire, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver que ahora se participó en todo este proceso, los que pudimos participar en el proceso de escucha en la diócesis, el proceso de participación diocesana, pero pasado ya este tiempo y de pronto pasado el próximo año, el sínodo, estén a la espera de un documento que salga ya como salió de pronto Amor y Leticia o salió Evangelii Gaudium, etcétera. Y un documento que algunos, una cantidad muy mínima, va a leer, porque es lo que siempre sucede. Muy pocas personas acceden a los documentos que surgen de estos encuentros sinodales y ya, días después, ya no se menciona Evangelii Gaudium, aparecida, es desaparecida, etcétera, etcétera. Pero no, ese no es el sentido. El sentido es que día a día, no olvidemos que hemos de vivir como iglesia sinodal. Iglesia sinodal, que nos invita desde Cristo Jesús, su cabeza, a continuamente vivir una conversión espiritual y una conversión pastoral, para entonces ir al discernimiento comunitario y apostólico. Y aquí voy a detenerme. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una conversión espiritual? ¿Acaso el espíritu necesita convertirse? No, el espíritu es. ¿Quién requiere convertirse? Bueno, yo, que creo ser un ego. Creo ser un ego que busca ser superior, mejor, más bonito, más bonita, más inteligente, más, etcétera, etcétera. Un ego que es altamente soberbio, orgulloso, egoísta, egocéntrico, infantilista, etcétera.
Entonces, quien tiene que hacerse humilde no es el espíritu. El espíritu es siempre humilde, porque nuestro espíritu es el espíritu de Jesús. El que aprende el camino de la humildad es el ego, nuestro ego. Entonces, la conversión espiritual implica poner a un lado nuestro ego para ver nuestro ser espiritual. Es decir, la auténtica iluminación no hace nada. La auténtica iluminación no es hacer algo. No tengo que ir a Nepal, no tengo que ir al Tíbet, no tengo que ir a África, no tengo que ir a Jerusalén. La auténtica conversión y la auténtica iluminación se da cuando descubro o redescubro mi propio ser. Y en ese ser me descubro en Dios. Y por eso es que hay que recomenzar desde Cristo. Porque Jesús nos lleva al encuentro con ese ser en Dios, en el silencio. Entra en tu cuarto. Entra en tu cuarto. Y ahí en el silencio no está hablando meramente de un cuarto físico, también puede incluirlo, claro. Pero entra en tu cuarto, entra en tu interioridad. Y ahí donde interioridad, donde tu Padre lo sabe todo, porque soy parte en mi interioridad de Dios. Allí, dice, Dios sabe mi secreto, sabe todo de mí, porque soy uno con Dios. Entonces, la conversión espiritual, por decirlo en un lenguaje muy simple, es dejar de mirar el mundo para enfocarnos en Jesús, en Dios. Sabiendo que cada vez que miro a Jesús y camino hacia Él y con Él, camino sobre las aguas. Y cada vez que dejo de mirarlo porque miro al mundo, me hundo con el mundo. A pesar de que el mundo me ofrezca riquezas, me ofrezca bienes, me ofrezca dicha, siempre nos hundimos con Él. Esta es la base. La conversión espiritual es un volvernos a Jesús. Es un volver a Cristo. Y aquí quiero marcar que este volver a Cristo implica lectura de la palabra, implica oración, implica meditación. Hay que aprender a meditar. Necesitamos aprender a meditar, a dedicar tiempo de silencio en el encuentro interior con Dios. ¿Sí? Y en este camino, pues, también es importante saber que anteriormente decía, bueno, es que si yo voy a hacer una meditación en silencio, no es un diálogo, porque es que estás hablando con Dios. Entonces yo le hablo y le digo, y Señor, y te alabo. Sí, pero eso puede convertirse en un monólogo. Muchas veces en el silencio, y de hecho es así, los grandes maestros de espiritualidad, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y otros, han dicho que en el silencio, Él me mira y yo lo miro. Estoy meditando. ¿Qué le dicen? Nada. Él me mira y yo lo miro. Y en ese silencio estoy dialogando. Es un silencio dialógico. ¿Sí? Estoy dialogando. Entonces, no hay conversión espiritual si no se da camino de interioridad. No hay conversión espiritual si no hay camino de interioridad. Y por otro lado, la conversión pastoral. Recordemos que pastoral esencialmente significa llevar la experiencia del amor de Dios en cuanto compasivo, acogedor y sanante. Por lo tanto, la conversión pastoral es una conversión al amor de Dios. Y viene como consecuencia de la espiritual. No van separadas. Si me convierto a la auténtica espiritualidad, me voy a convertir a la experiencia del amor de Dios. Y esa experiencia de amor voy a llevarla a los demás como compasión, como acogida y como sanación de la persona. De una conversión pastoral. No es solamente conversión de unas estructuras pastorales, que también tienen que convertirse. Las estructuras, sí. Pero no es solo conversión de estructuras.
de una pastoral, vamos a convertir la pastoral X, su esquema como era, vamos a convertirla en otro esquema, vamos a hacer otros programas. No solamente eso, eso es válido, pero la conversión pastoral es volver al origen de la misma pastoral, y a la pastoralidad, llevar la experiencia de amor de Dios en cuanto compasivo, acogedor y sanante. Es decir, llevarle a la gente un nuevo sentido de evangelización. Cuando hay conversión pastoral, hay conversión en el sentido de evangelización. No voy a evangelizar metiendo miedo, no voy a hacer adeptos, no voy a estar haciendo de pronto caminos para hacer grupos cerrados. No, no, no. Voy a llevar una experiencia de amor a una gente que sufre, a un pueblo que sufre, una experiencia de un Dios amor, y que ese Dios es compasivo, es acogedor y es sanante. Bien, vamos a dejarlo aquí para entonces dar paso a la participación de los que están conectados en este momento, y que podamos de esta manera compartir experiencias, compartir ideas, preguntas, sugerencias, etcétera, respecto a este tema de hoy. Recordemos que es un tema amplio de la Convención Teológica Internacional, y que vamos desarrollando paulatinamente, con mucha calma, para que podamos asimilarlo y pueda esto impregnarnos de un auténtico sentido sinodal. Entonces abrimos los micrófonos para compartir. Buenas noches. Buenas noches. Sí, me parece que tenemos un problema como iglesia. Como que me doy cuenta que muchas parroquias no están en este proceso sinodalidad. Entonces, ¿cómo va a ser una iglesia sinodal si una parte lo está haciendo y otra no? Ajá. Exactamente, por eso la preocupación en la Iglesia Universal es que paulatinamente vaya permeándose esta experiencia sinodal en todos los ámbitos de la Iglesia, en los presbíteros, en los obispos, en los diáconos. Por ejemplo, en nuestra diócesis, la mayoría de las parroquias, puedo decir que el 93%, 94% de las parroquias han trabajado ya el ámbito sinodal. Y estoy seguro que las que no lo han hecho así tan abiertamente, también lo han hecho de alguna manera, porque han participado con nosotros personas que vinieron de esas parroquias en el camino de la sinodalidad. Entonces sí, hay un problema que es, y un riesgo, que es que no nos abramos a la sinodalidad. Y que al no abrirnos a la sinodalidad, nos cerramos no solo a la sinodalidad, nos cerramos al camino auténtico del evangelio. Gracias, Augusto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Iniciativas? ¿Ideas? Saludos a todos. Padre, con relación a ese tema que estamos viendo hoy, que pues nos ayuda a ir también abriendo un poquito más los ojos en cuanto a este camino sinodal, que no vaya, para que no vaya a haber esa idea de que es un evento, así como la asamblea eclesial que terminó y que nos abrió las puertas para ir creando esta conciencia de lo que es la sinodalidad, ¿verdad? Y de también de experimentar que hemos vivido momentos sinodales durante todo el transcurrir del caminar como iglesia. Sin embargo, que tenemos que enfatizar más y crear esa conciencia en todos de que caminando desde la mirada del Señor es que podemos vivir realmente en sinodalidad. Entonces, yo considero que pues tenemos que, es una tarea de todos los que estamos aquí en este programa del día de hoy, de lo que estamos escuchando en las diferentes parroquias sobre sinodalidad, de seguir manteniendo esa llamita y en nosotros y en los hermanos, creando esa conciencia,
de que no es un evento. El sínodo no es un evento por sí, tiene una parte que se realiza, una actividad como tal de unión de personas, pero que es todo un proceso y es todo un camino. Exactamente, o sea, el sínodo es un evento que se va a dar en un tiempo, pero el camino sinodal es un proceso y como dice el Papa Francisco, es lo que Dios quiere para la iglesia del siglo XXI. Una iglesia que aprendamos a vivir y a caminar sinodalmente. Pero repito, esto no se dará si no hay conversión espiritual y conversión pastoral. Es decir, si no recomenzamos desde Cristo. Sí, padre, y allí en esa línea también, pues, que no es algo pesado, no es como que, bueno, ahora tengo que trabajar en esto, sino que realmente es consono con lo que es el ser iglesia, la naturaleza misma, la esencia misma del ser iglesia. Así es, exactamente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Después de varios viernes que no he podido estar, pero sí para participar con este camino del sínodo, porque como usted bien lo explica, ya hemos pasado como una fase, ¿no? Un proceso que hemos llevado con todo lo de el revisar el camino del sínodo y de cómo cada parte de las áreas que estuvimos viendo en el cuestionario para poder desarrollar la síntesis, este camino nos lleva entonces a preguntarnos, ¿verdad? Como decir, pues ya terminamos esto, ¿ahora qué sigue? ¿O qué qué es lo que vamos a desarrollar? Pero muy bien lo ha descrito usted, que ahora pues toca, es como hacer ese mismo proceso de conversión en la iglesia, ya sea de forma personal y de forma pastoral, porque yo creo que fue como un poco complicado el de que unificar, ¿verdad? Y el de ver el proceso de escucha en el cuestionario, pero que también eso nos debe llevar a nosotros a hacer un trabajo. Entonces, ¿cómo seguir incentivando este proceso del sínodo para que ya no pensemos que si hicimos el cuestionario ya terminamos el trabajo y ya eso quedó allí, ¿verdad? Sino incentivarnos como ya sea como diócesis o como parroquias, que por lo menos cada mes o por las actividades de grupos pastorales tengamos un flyer o una iniciativa de hacer y seguir haciendo el llamado de este caminar juntos, porque todavía hay personas que desconocen, que son cristianos católicos nuestros y que desconocen la palabra sínodo y qué es el sínodo. Entonces, yo creo que es una forma también de seguir avanzando para que vaya haciendo más eco este camino y este proceso de conversión para que lo logremos. Si vemos, ¿verdad? Actualmente cuando se le hizo llamado a la iglesia a estar en este proceso ahorita de diálogo por el país, se cuestionó, ¿verdad? La figura eclesial, y yo creo que el Monseñor Ulloa logró decir muy bien: estamos en un proceso de conversión y estamos en un proceso de sínodo, que estamos caminando con el pueblo. Y yo creo que fue muy elemental esto, y esto nos debe llamar a nosotros a que tenemos que apostar por esta esperanza, ¿verdad? Esta esperanza de la iglesia en el cual la vivieron los primeros discípulos, los primeros cristianos que aceptaron este llamado y este fe de Dios, y que ahora también nosotros debemos profundizar
porque estamos muy acostumbrados a vivir una fe muy cómoda, ¿verdad? Muy cómoda, y cuando nos toca vivir procesos en la iglesia, como usted nos acaba de decir, se saca el documento de Aparecida, se saca el documento de Fratelli Tutti, se saca tantos documentos eclesiales y pues se nos quedan allí, y pocos son los que tienen de repente en su vida espiritual tener estos documentos, leerlos y profundizarlos personalmente, ¿verdad? Porque igual usted pudo darse cuenta cuando preguntaba quién se leyó Vaticano II, quién leyó Aparecida. Era difícil que le contestaran en su mayoría todos, y eso que tenemos, ¿verdad? Un trabajo pastoral, que tenemos un recorrido, que tenemos un camino dentro de la iglesia. Y yo creo que esperemos en Dios, ¿verdad? Que cuando este documento esté terminado y sea compartido con la iglesia, pues haya otra experiencia y esa dinámica cambie y que complemente realmente nuestra fe. Yo creo que hasta allí es hacia lo que tenemos que apostar, pero que aunque no tengamos ese documento fijo ya, ¿verdad? Y que estamos en un proceso de camino y de darle continuidad a esto para que no se nos olvide la palabra, para que no se nos olvide el significado, para que no se nos olvide a qué estamos llamando en el sínodo. Yo creo que es importante ir siempre por mes o por actividades pastorales, ir haciendo hincapié en este proceso del sínodo. Gracias. Muy bien, gracias. Y esto que has dicho, también darnos cuenta que en el proyecto diocesano de renovación y evangelización estaremos metiendo todo el tema sinodal a lo largo de todos estos años. O sea que dentro del proyecto diocesano ahora implica también ese caminar en sinodalidad, que el mismo proyecto también es un proyecto sinodal, porque invita a todos a caminar juntos, llevando un mismo proyecto, unas mismas acciones significativas, una misma forma prospectiva, un mismo ideal y una misma planificación anual y programación anual que, bueno, aplicada a diferentes situaciones y regiones, pero que vamos en la misma dirección. Muy bien, entonces no sé si hay alguien más. Quería decir algo, padre y hermanos. Cuando usted habla de una teología clara y explicada, yo tenía aquí escrito algo de la encíclica del Papa Juan Pablo II de reconciliación y penitencia. Dice que la confusión creada en la conciencia de los fieles es por la divergencia de opiniones, enseñanzas, catequesis, teología en la predicación, en la dirección espiritual, sobre cuestiones graves y delicadas de la moral cristiana, que termina disminuyendo, dice, hasta borrar lo verdadero. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo de que hay veces muchos actuamos por el ego, por la soberbia o por egocentrismo? Y me llama la atención, digamos, de esta hermanita que Lisbeth, que dice que tenemos que profundizar, pero muchas veces las enseñanzas no están bien claras, porque las enseñanzas que muchos sacerdotes están dando es, digamos, por lo que él está pensando o por lo que él está sintiendo, pero no es porque está, digamos, basada en la doctrina. Ajá. Bueno, nosotros tenemos que aprender algo fundamental desde el Concilio Vaticano II. Lo primero no es la doctrina. Dice el Concilio Vaticano II, lo primero tiene que ser la experiencia de un Dios amor. Sin esa experiencia del Dios amor, la doctrina se vuelve una guillotina mortal. Todo es doctrina, punto, cuadrado, no.
la experiencia tiene que ser desde el amor. Y entonces desde el amor se asume una doctrina, viene de doctor, enseñanza. Una enseñanza, la doctrina no es una ley fija, viene de una enseñanza. Uno, la doctrina de los 12 apóstoles, por ejemplo, un documento, la Didache, es una enseñanza, pero es imposible unificar la iglesia. La iglesia es una y hay que vivir la unidad, pero no la uniformidad. Por eso siempre encontraremos en el mundo pensamientos distintos, formas de homilía distintas, predicaciones distintas, confesiones distintas. Va a haber distinto. ¿En qué se va a basar la veracidad y la fuerza? En que la persona que predica, que confiesa, que evangeliza, que participa, está centrada en el amor de Dios. Eso determinará la verdad. Porque si estás en el amor de Dios, si estamos experimentando el amor de Dios, no hay cabida para el error. Porque en el amor no hay cabida para el error. Esa es la diferencia. Cuando usted habla de que no hay que basarse en las doctrinas, o sea, esas son como estructuras firmes en las que tenemos que guiarnos también. Sí, pero a veces... Porque si no podemos, o puedo yo caer en el relativismo, o sea, de nada más agarrar lo que me conviene y desechar y agarrar. No sé, pienso, padre. No, eso es lo que hace todo el mundo. O sea, se habla del relativismo, pero hoy la mayoría de la gente, el 99.9% es relativista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel eclesial, se nos enseña que lo más hermoso y lo más grande es el misterio pascual. Pero eso que es lo más importante lo relativizamos. Ah, no, yo hoy tengo pereza. Hoy está lloviendo. Relativistas. Comenzando por lo más esencial, que es la Eucaristía. Imagínense. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de doctrina, hay que tener en cuenta que primero es el espíritu, lo que Jesús enseñó. Jesús, cuando vino al mundo, encontró un montón de doctrina, la doctrina judía. Y él lo que hizo fue meterse en el espíritu de Dios, vivir el espíritu de Dios e iluminar esa doctrina para que no fuera opresora, no fuera una doctrina dolorosa, una doctrina dura, sino que todo fuera experiencia del Dios amor. Por ejemplo, la doctrina judía del tiempo de Jesús decía: a la mujer adúltera debe matársele a pedradas. Esa es la doctrina fija de los judíos. Jesús vino y dijo: el que se sienta libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Ves? El amor sobre la doctrina. Y así hoy hay doctrina, hay muchas doctrinas hoy también que hay que llenarlas de amor. Por eso, padre, pero la doctrina de la iglesia, no, o sea, es amor, porque es el credo que nosotros profesamos todos los domingos. Creo en Dios Padre, todo poder. Claro, claro. Pero es que hay mucha gente que tiene doctrina por otras cosas. También. Entonces ahí es donde o estoy equivocada, padre. No voy a decir estamos equivocadas, sino que estoy equivocada. Porque entonces la iglesia nos ha dado una doctrina. O sea, la doctrina, y no la tenemos clara. Lo que pasa es que la doctrina no hay que entenderla como ley, sino como docencia, de ahí viene docencia, enseñanza. La doctrina de la iglesia está basada en el credo. Fíjate, lo que ha dicho es cierto. El centro es el credo de la doctrina cristiana. Entonces, ni siquiera eso lo conocemos bien. Ni siquiera el credo lo entendemos bien. ¿Por qué? Porque cuando el credo se escribió en otra época, donde muchas cosas tenían otro significado, y ahora la entendemos distinta también. Y eso no voy a meter porque es tema de otro día, ¿no? Pero es interesante, por ejemplo, el credo, ver algunas aseveraciones del credo que hoy se entienden de una manera distinta de cómo se intentó escribir. Es que, padre, lo que pasa es que ahorita con esto del sínodo está llamando al discernimiento y al prejuicio. Claro. Estoy como estudiando, aprendiendo. Pero entonces, ya se me fue la idea. Bueno, sí, se me fue la idea. O sea que estás en discernimiento. Es una palabra que me está costando entrar, padre. Por eso es que pregunto y tal vez las preguntas son... No, está muy bien. Eso está muy bueno. Pregunta, siempre que tienes dudas, pregunta. Nunca te quedes con las dudas. Porque cuando uno se queda con las dudas, enseña dudas. Hay que preguntar siempre. Y hay que discernir siempre. Muy bien, muy bien. Gracias.
Bueno, y esto, padre, de la meditación, Ajá, sí es cierto que uno tiene, o sea, que es importante estar solo, a solas con el Señor. Pero si en una de estas, este tiempo que yo ocupo para meditar, el Señor, digamos, el Espíritu Santo me sopla del almuerzo que tengo que hacer para mi familia, claro, ahí tienes que hacer tu almuerzo. eso también es una meditación, es Ay, una claro, oración. tú puedes estar, eso dice Santa Porque Teresa. Santa Teresa decía, uno puede estar orando incluso entre los pucheros, porque entre los pucheros está Dios, entre las ollas. o incluso uno está meditando y hay veces que se le meten pensamientos que nada que ver con la meditación. También pasa, Y así no, es. y no por eso voy a mortificarme, Señor, Así ayúdame, es, así perdón, es. Señor, Usted, o reprendo, Satanás, sino esa idea la echa afuera y listo. ajá. Ya, pasó. Todo puede pasar ahí. Bien, yo creo que yo voy a estar organizando un curso bastante larguito de meditación cristiana. Ya lo estoy organizando. Primero vamos a hacer la semana de espiritualidad parroquial y con esa semana de espiritualidad parroquial abrimos para comenzar un curso de meditación cristiana, donde primero evidentemente aprenderemos la tradición meditativa de la iglesia cristiana, de los padres del desierto, de las madres del desierto, o sea, un montón de cosas que regularmente no se conocen. Muy bien, entonces vamos a culminar, gracias, con una oración. A ver quién la hace. ¿Quién termina con una oración? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por estos momentos en los que tú nos invitas a compartir tu mensaje, a compartir tu palabra. Te pedimos que nos ilumines y que la gracia del Espíritu Santo cada día podamos continuar en este camino de sinodalidad, abiertos a la conversión y al amor fraterno. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.